acerca de todo lo que ha sido este proceso de inicio y posterior discusión de los acuerdos de La Habana. Eso ha servido para que al interior del sistema universitario estatal, el pasado 26 de febrero, los 32 rectores de las universidades públicas firmáramos un acuerdo asumiendo 10 compromisos de cuál va a ser el papel de la universidad pública en este proceso de paz y sobre todo en esta etapa del posacuerdo, del posconflicto. Todos escuchábamos el día de ayer precisamente distintas visiones acerca de las expectativas, de lo que se avisora, de los riesgos, de las dificultades de este proceso. Pero yo creo que la mayoría de los colombianos queremos paz después de más de 50 años de conflicto armado. Anoche precisamente en el noticiero CMI presentaban una encuesta que recientemente se hizo y ahí señalaba que el 75% de los colombianos quiere que tengamos paz y que este proceso termine satisfactoriamente. Entonces es muy importante tener en cuenta que lo que pretendemos es tener paz y como consecuencia de la paz, la generación de unas condiciones diferentes para todos los colombianos, unas condiciones que nos lleven a un estado de bienestar, de mejoramiento en aspectos políticos, culturales, socioeconómicos, etc. Es muy importante entonces recordar que lo que buscamos es avanzar en cuanto tiene que ver con el desarrollo humano, partiendo, pienso, de la misma definición de desarrollo humano considerada por la UNESCO, según la cual dice que el desarrollo humano es una teoría y una metodología del desarrollo económico, político y social que integra y supera los enfoques convencionales y no se reduce al aumento de la riqueza o del ingreso per cápita, sino que abarca otros valores como la equidad, la democracia, el equilibrio ecológico y la justicia de género, también esenciales para vivir mejor. En ese orden de ideas, entonces, es importante conocer algunos puntos importantes que implican este paradigma del desarrollo humano. Entre ellos, por ejemplo, el que la libertad es un fin y el mejor medio para lograr el desarrollo. Según este mismo paradigma, la gente no solo es beneficiaria o receptora de las opciones, sino la protagonista por excelencia. El desarrollo depende del esfuerzo creativo de hombres y mujeres y no de la naturaleza ni de la suerte. Y asimismo, que el desarrollo es para la gente porque el fin no es añadirle ceros a las cuentas nacionales, sino mejorar la vida de las personas. En ese sentido, entonces, es muy importante que los colombianos nos proyectemos a una Colombia
sin conflicto armado. Es como, mediante un enfoque prospectivo, ¿qué sería de Colombia en 10 o 15 años luego de terminado este conflicto? ¿Qué tanto habremos avanzado en lo político, en lo social o en lo económico? Y también teniendo en cuenta que esa implementación de los acuerdos fundamentalmente se tendrá que hacer en las regiones. El Gobierno Nacional ha señalado que para que este proceso sea exitoso se requiere de un soporte jurídico sobre el cual se ha venido trabajando y se ha avanzado. Están todavía pendientes de definir algunos aspectos muy importantes que actualmente se están tramitando en el mismo Congreso de la República, en donde además ha habido diferencias entre las propuestas del Gobierno Nacional y las FARC, sobre todo en relación al mecanismo para la ratificación de esos acuerdos de parte de los colombianos. Pero efectivamente consideramos que es bien importante definir claramente estas reglas de juego y que sean aceptadas por todas las partes. También es importante señalar que una de las metas de la construcción de este escenario del posconflicto es lograr la transformación y la reconstrucción de las regiones. Y ahí la Universidad Surcolombiana y en general todas las universidades públicas tenemos una gran responsabilidad. Y es precisamente en ese sentido en el cual debemos definir cuál va a ser ese papel, cuál va a ser ese protagonismo y en qué aspectos y con qué actores. Por tal razón, un pilar de la construcción de la paz es la territorialidad. El día de ayer precisamente la doctora Andrea Carolina nos hablaba de la geografía, ¿no es cierto?, del conflicto y lo importante y las implicaciones que ha tenido este conflicto en las distintas regiones y la caracterización de la misma. Una verdadera transición en Colombia tendrá que lograr cambiar radicalmente las condiciones a lo largo y ancho del territorio colombiano, y cambiar las condiciones implicará restablecer los equilibrios sociales e institucionales de los territorios más afectados por el conflicto, que permite de manera definitiva transformarlos y así poder reconstruir un pacto social en esas regiones. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en conjunto con las instituciones regionales y las autoridades locales y los diversos sectores sociales en los territorios, viene trabajando en este sentido en el entendido de ir ambientando y preparando técnicamente un escenario de convivencia en el posconflicto o posacuerdo. Lo que pasa en La Habana es muy importante. Se concerta con las FARC un acuerdo para la terminación del conflicto alrededor de 6 puntos que ayer el doctor Mario nos
nos recordaba y nos hacía un breve resumen de cada uno de ellos, que están incluidos dentro del acuerdo general. Pero la parte más importante viene después de la firma de esos acuerdos, eso ya lo hemos escuchado, y tiene que ver con la implementación de los mismos en los territorios, en cabeza fundamentalmente de nuestras autoridades políticas, civiles, sociales y demás. Luego de dar fin al conflicto, iniciará una etapa de construcción de paz e implementación de los acuerdos e implementación de los mismos. Y este es el verdadero momento de transformación de las realidades territoriales, especialmente en aquellos lugares que han vivido en una mayor intensidad el conflicto armado, y dentro de esos territorios está el departamento del Huila. Considero entonces que es muy importante que se inicie este proceso y que tratemos de reconstruir sociedad. Para ello es preciso entonces adelantar tareas sobre la manera como se debe afrontar el posacuerdo y qué actores deben intervenir. La respuesta es sencilla, desde una clara realidad y con la participación de todos. La construcción de la paz no termina con la firma de los acuerdos en La Habana, lo hemos escuchado muchas veces, sino que comienza una transición que tendrá que ser lo más democrática y deliberativa posible. Muchos no creen ni quieren que el conflicto termine. Eso también es otro aspecto que tenemos que considerar. Se habla de que no desaparecerán los narcos, la delincuencia común, que de todas maneras habrá inseguridad, que siguen las BACRIM. Es claro que la firma de los acuerdos no pondrá fin a todos los males de la nación, pero nada podría ser más importante para este país que pasar la página del conflicto. En virtud de todo este panorama hay unas organizaciones que tienen el deber de trabajar por este propósito nacional, entre ellas la universidad como formadora de profesionales integrales y generadora de nuevo conocimiento. La universidad, a través de la historia, ha sido una institución que se distingue por ser el centro de la actividad intelectual, que cumple un rol social de alta jerarquía. En este ámbito, la universidad se presenta como una de las instituciones educativas más antiguas del mundo, que a la postre se ha configurado como una macroinstitución compleja, capaz de redefinir sus funciones en su devenir histórico. Y esas funciones de la universidad se han venido revaluando, modificando a lo largo de la historia. Es por ello que desde sus ejes misionales de formación, investigación y proyección social, la universidad tiene la obligación de contribuir a la búsqueda de alternativas de solución a las problemáticas que aquejan a la sociedad desde la base de un espíritu dialogante, propositivo, respetuoso e incluyente. En el caso de la Universidad Surcolombiana, en estos 46 años de vida institucional, ha contribuido en aspectos muy importantes del desarrollo regional. La USCO, al formar los profesionales que demanda la región, los inserta en una clase media. Un buen número de dirigentes y líderes regionales es egresado de nuestra universidad. El 89% de nuestros estudiantes corresponde o están dentro de los estratos 1 y 2 y solamente el 11% en los estratos 3 y 4. La USCO se ha convertido en una institución que también alberga
alberga estudiantes de otras regiones del país y más de 31.600 egresados evidencian un papel dinamizador en los procesos de desarrollo y crecimiento regional. Es decir, que la idea de la función social adquiere un sentido dinámico porque ésta no debe ser vista como un dato último, cerrado o acabado, sino como un proceso dinámico que se adquiere en determinadas situaciones sociales. Aquí es la función la que determina la estructura y no al revés. La función se desarrolla en un ambiente autorreferencial que permite modificar continuamente las estructuras sociales. Así, las funciones sociales nunca son las mismas, sino que evolucionan de acuerdo a la capacidad autorreferencial de los subsistemas sociales. El sistema de educación superior, al ser parte del subsistema de educación, adquiere funciones específicas que le permiten reestructurar constantemente las funciones, ya sea dentro de la institución o en el devenir sociocultural. Por eso la Universidad Surcolombiana adquiere características y funciones propias dentro de su subsistema, pero también dentro del sistema social. La universidad y los demás actores deben asociarse y afrontar una serie de cambios, coyunturas y contingencias, pues el posacuerdo es un periodo que es urgente pensar y actuar. En nuestro parecer, la universidad debe actuar desde dos ejes. En primer lugar, como cultivo del conocimiento, con todas las exigencias filosóficas, científicas y metodológicas. Y en segundo lugar, el servicio a la sociedad. La intersección entre la educación superior y la sociedad toma en cuenta las señales que recibe respecto de las cuales son las capacidades que la sociedad busca. Por su parte, la sociedad absorbe directamente a los graduados que a ella llegan y a menudo lo hace de una manera impredecible. Algunas acciones y actores en esta reorientación social. Es importante, consideramos, continuar intensificando la denominada alianza universidad, empresa, Estado, sociedad. El desarrollar una mayor pertinencia desde la calidad y la cobertura, propiciar mayores procesos y actividades con perspectivas de inclusión social, vincular más y mejor la universidad a la comunidad en proyectos, convenios, desarrollos productivos, trabajo colaborativo, contribuir a la construcción de nuevas políticas públicas en las regiones para una mejor identidad nacional y regional, posicionarse en el polo de desarrollo unificado y competitivo y transformarse en ícono regional con proyección nacional e internacional. Se necesita entonces una universidad que convierta los acuerdos en prácticas institucionales, de tal manera que los planes, proyectos, programas y metas hagan la transición de meros discursos de paz a realidades transformadoras que permitan una mejor convivencia y un significativo crecimiento social. Esto debe hacerlo con los distintos actores, con el Estado, con los gobiernos regionales, con las instituciones oficiales y privadas, con los empresarios, con las organizaciones comunitarias, con los banqueros, con los industriales, con los militares, con la academia, con los campesinos, con los jóvenes, con la familia, con las organizaciones no gubernamentales, con la clase política, con los indígenas, con los desplazados, con las víctimas, en fin, con todos los actores de la sociedad.
En ese trabajo mancomunado con los distintos actores sociales, consideramos que se requiere una actitud pedagógica frente a este periodo del posacuerdo, pues la guerra ha sido un caldo de cultivo para la ilegalidad y la vida antisocial. Se deben construir los mecanismos para que las personas que han estado en el conflicto encuentren un espacio en la vida civil y en la inserción a la sociedad. El campus de las universidades debe estar más abierto que nunca y debe permitir que pasen de ser ciudadelas a ciudades incluyentes que piensen la convivencia y la participación de todos. La universidad está en disposición de formar en varios niveles a estas personas que se reincorporan a la vida civil. En ese sentido, la universidad entonces, la Universidad Surcolombiana, debe participar activamente en este escenario, teniendo en cuenta los compromisos asumidos por las instituciones de educación superior públicas en esa declaración firmada el 26 de febrero pasado, en donde esos compromisos se orientan hacia 10 aspectos fundamentales que me voy a permitir señalar para finalizar mi intervención. En primer lugar, el apoyo a los mecanismos de refrendación de los acuerdos, que implica que las instituciones de educación superior públicas estamos comprometidas en fortalecer en los espacios y con los instrumentos de la academia las capacidades de una ciudadanía informada y autónoma para que esté en condiciones de legitimar los acuerdos de paz. En segundo lugar, la intervención en los territorios para el logro de la paz con justicia social, que se debe reflejar el que con nuestra capacidad académica intervendremos directamente en el trabajo interinstitucional dirigido a garantizar que las zonas rurales, en particular las más afectadas por el conflicto, tengan acceso y garantías a sus derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y políticos, fortalezca en ellas la planeación participativa y la promoción del diálogo social, se establezcan pactos por el desarrollo y la convivencia pacífica entre los actores locales y se dinamice el diálogo de la nación con las regiones. En tercer lugar, la formación como gestores de paz de los desmovilizados. En ese sentido, las universidades debemos contribuir a que los diferentes actores del conflicto político armado tengan la posibilidad real de superar la violencia y construir una sociedad justa, incluyente y pacífica. Trabajaremos por hacer de los desmovilizados gestores y constructores de paz y abriremos nuestros programas para impulsar la formación académica. En cuarto lugar, un acompañamiento y compromiso con las víctimas, un punto muy importante. Dice: compartimos el principio según el cual las víctimas deben estar en el centro del proceso de paz. Seguiremos ofreciendo a las víctimas del conflicto político armado nuestros programas y espacios académicos y buscaremos concertar con el Gobierno Nacional proyectos que les permitan recuperar la dignidad y sus proyectos de vida. En quinto lugar, modernización del Estado colombiano para el posconflicto y fortalecimiento y asesoría a los gobiernos locales. Hacemos pública nuestra voluntad para integrarnos y participar en el fortalecimiento y renovación de la institucionalidad estatal para que responda a los desafíos del posconflicto en los territorios y fortalezca las capacidades de los gobiernos locales, acompañándolos en el diseño de planes de desarrollo de tal manera que puedan responder
a la demanda de organizaciones sociales y ciudadanas para la construcción de una paz sostenible, promoción y fortalecimiento de una cultura de paz. Invitamos a nuestras comunidades académicas en cada institución a reflexionar sobre la formulación de propuestas específicas enfocadas a la reconstrucción del tejido social, a la reconciliación y a la convivencia pacífica. Estimularemos el debate sobre la construcción de paz en el país y sobre los aportes que se esperan desde la responsabilidad social universitaria. Trabajaremos por desarrollar una pedagogía para la paz, transformando la cultura de la violencia en una cultura de paz. Apoyo a las investigaciones para la paz. Mantendremos a través de nuestros grupos, centros e institutos de investigación y observatorios de paz nuestro apoyo a las redes interuniversitarias, nacionales e internacionales de investigación sobre violencia, conflictos, derechos humanos, dándole relevancia a la investigación para la paz. Formación de ciudadanos críticos y participativos. Continuaremos apoyando la participación ciudadana como otro de los requisitos de sostenibilidad para la paz. Procuraremos que esta participación sea informada, incluyente, deliberativa, innovadora, capaz de contribuir a la reconciliación y apoyada en la institucionalidad existente. Apoyo a las prácticas profesionales de los estudiantes para la paz. En este esfuerzo articularemos también parte de las prácticas profesionales y sociales, cumpliendo un doble propósito: que los estudiantes conozcan las limitaciones y potencialidades de sus territorios y a la vez se generen aportes para la construcción de paz y desarrollo en los municipios. Y finalmente, las universidades como territorios de paz. Trabajaremos en el interior de los campus universitarios para lograr que los estudiantes se movilicen y presenten sus demandas en forma pacífica. Igualmente, trazaremos los lineamientos del caso para que nuestras oficinas y programas académicos de comunicación integren en sus agendas de trabajo los temas propios de la construcción de la paz y hagan parte de las redes y mecanismos interinstitucionales sobre la materia. A manera de conclusión, entonces, señalaré lo siguiente: si el conflicto es una realidad, es urgente prepararnos para ello. La Universidad Surcolombiana, como actor, está dispuesta a aportar desde su condición de ente del conocimiento, crítica, reflexión y proposición. Las regiones como la nuestra necesitan una pronta atención y una inserción más activa en este proceso. Se necesita de un trabajo colaborativo de todos y cada uno de los actores. Se necesita también la construcción de nuevos imaginarios colectivos y es preciso pensar las regiones y el país desde una visión optimista, pluralista, participativa y objetiva. Como reflexión final, la universidad necesita continuar desarrollando su función misional en la sociedad en la que se inserta, es decir, en esta región, y para ello requiere el concurso de todos, sin ningún tipo de exclusión, porque está empeñada en que las puertas de la inteligencia se sigan abriendo al desarrollo de los pueblos. Gracias.